El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con su profesor Ricardo Chica. Estamos en otra tarde hermosa de viernes de este año 2014 sobre este tema que tanto nos apasiona, que tanto nos encanta, como es el cine. Nos acompañan entonces la estudiante Aida Polo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu compañía y por supuesto también tenemos a nuestro querido Freddy Fortich, realizador cartagenero. Bienvenido, Freddy. Hola, ¿cómo están? Bueno, bien. En esta ocasión vamos a dedicarle el programa a la función de los personajes en el cine. El cine, pues, aquí tenemos un estudiante de cine ya casi por terminar, ¿verdad, Freddy? ¿Y en qué año terminas ya tu carrera de comunicación? Este año, ya es 2014. Ya es el año, sí. El año en que vamos a tener formalmente un realizador de audiovisuales. Sí. Esto es nuestro estudiante acá en la Universidad de Antioquia. Y todos sabemos, pues, que para que una historia progrese, para que una historia tenga un sentido de avance, depende de lo que hacen los personajes. Son los personajes quienes toman decisiones, son los personajes quienes actúan, son los personajes quienes tienen relaciones con otros personajes, etcétera, etcétera. Y pues vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la función de los personajes en una historia. Para esto, mi querida Aida, mi querido Freddy, debemos tener en cuenta que hay 4 grandes categorías de personajes. Están los personajes principales, están los personajes de apoyo, están los personajes que añaden una otra dimensión a la historia y finalmente están los personajes temáticos. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de los personajes y su función en el orden de una película. Regresamos. Escuchas Cine Club UDC Radio. Estamos de vuelta aquí a Cine Club UDC Radio con el tema de la función de los personajes en una película. Entonces, comenzamos un poco. El juego de esta tarde va a ser muy sencillo y un poco entre Aida y Freddy vamos a ir recordando ejemplos de cada uno de estos referentes. En primera instancia, pues como les decía, tenemos a los personajes principales. Tenemos, por supuesto, al protagonista, al antagonista y al interés romántico. El protagonista. Entonces tenemos que el protagonista es el que hace la acción y conduce la historia. El antagonista es la figura que enfrenta al héroe. Y el interés romántico es alguien, por supuesto, de quien se enamoran, ¿no? Es alguien encantador de quien se enamoran y sirve para que el protagonista en especial adquiera mayor dimensión, mayor volumen en su presencia dramática y por supuesto para mostrar esa dimensión amorosa del personaje. Entonces, pues, cuéntame, Aida, un personaje principal espectacular que a ti te encante. Bueno, el protagonista de El Padrino, de la primera, que es Vito Corleone, Don Vito Corleone, que es un personaje que, mejor dicho, que han pasado más de como 40 años que se hizo la película y aún tiene repercusión. Entonces ese es un protagonista que a mí me encanta mucho, que también tiene como de antagonista, ¿no? Porque también era malo, digamos. Claro, tiene esa doble condición, pero digámoslo así, un poco en aras del pequeño ejercicio que estamos haciendo, pues Vito Corleone es un personaje bastante fuerte, ¿verdad? Tanto que incide en la memoria del público en el mundo entero. Sí, definitivamente. Yo tenía un ejemplo de la que todo el mundo conoce, Titanic. Rose, protagonista, quiere su libertad fuera de este sistema burgués. La familia sería como el antagonista y el interés romántico es Jack, que despierta en ella ese interés de salir.
Claro, claro, no, espectacular. A mí eso está muy bien. Hay una película, a mí me encantan mucho los western. Me encantan los western y sencillamente Josey Wales es un personaje muy importante que de un western de los años 70 que se llama El Fugitivo. El fugitivo Josey Wales. Y por supuesto está protagonizado por este gran actor Clint Eastwood. Hace un papelazo bárbaro, ¿no? En esta película El Fugitivo Josey Wales. A mí me encanta también otro actor, Gene Hackman. Gene Hackman es un hombre que es un actor que ha hecho varios papeles de antagonistas y fabrica unos personajes realmente malvados y despreciables. Estamos hablando de Gene Hackman. Gene Hackman, y él tiene un papel que es muy importante en una película que se llama Rápida y Mortal de 1995, y él allí es el dueño del pueblo, y este dueño del pueblo ha organizado una competencia entre pistoleros, y allí encontramos a este hombre haciendo un papel de un personaje realmente cruel. El protagonista de esa película es Russell Crowe, que viene siendo una especie de... Perdón, el Russell Crowe vendría siendo una especie de interés amoroso. Realmente Sharon Stone es la protagonista. Sharon Stone. Y es bien curioso porque tú te das cuenta que esto es un género bastante masculino, pero sin embargo la protagonista es una mujer, es bien, bien interesante. Estamos aquí en Cineclub UDC Radio. Regresamos con el tema de la función de los personajes en una película. Estamos de regreso aquí en Cineclub UDC Radio con este tema que nos congrega en esta tarde de viernes con la función de los personajes. Tenemos también otra categoría interesante, querida Aida, Freddy, es la categoría de los papeles de apoyo. Aquí suelen aparecer personajes realmente encantadores. Entonces tenemos un personaje importante aquí que es el confidente. Entonces, el confidente, ¿qué función tiene? Bueno, a través de él, el protagonista se da a conocer, se manifiesta y habla. Entonces, proporciona la ocasión de reír, de llorar, de ser vulnerable y da la oportunidad de conocer otros aspectos del carácter del protagonista. También, entre los distintos protagonistas puede haber una confidencia mutua, ¿no? Entonces, hay ejemplos claves ya clásicos. Por ejemplo, en Arma Mortal. En Arma Mortal, que es una película bien interesante y que ha pasado tantas veces por televisión con Mel Gibson. Entonces aquí tenemos esta pareja que hace con el otro teniente Roger Murtaugh. Ellos allí son una pareja de policías que se confían muchas cosas de la familia, de sus intimidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente son protagonistas, sino que también cumplen ese papel del confidente. No sé si ustedes tengan confidentes importantes o que recuerden. Bueno, que jueguen ese doble papel, por ejemplo, me acuerdo de Thelma y Luis. Claro. Terry Scott, o sea, ahí claro, o sea, todas las dos son protagonistas, pero las dos se van conociendo mutuamente. Mi confidente favorito, y que creo que a la gente le va a quedar muy claro enseguida la señal, es Dory de Buscando a Nemo. Claro. Y por ejemplo en Toy Story, o sea, la de Woody y Buzz Lightyear, ¿no? Claro. Sí. Sí, así es. Que Disney, o sea, estas películas animadas siguen estos esquemas muy casi que al pie de la letra, porque son estructuras muy básicas. Entonces, claro, y clásicas. Exacto, y clásicas. Y convencionales, o sea, todo el mundo las entiende, claro. Exacto. Sí, así es. Bueno, y si seguimos con estos personajes con respecto a los papeles de apoyo, tenemos también el personaje catalizador. Es el personaje que proporciona una información o provoca un suceso que mueve al protagonista a actuar. Por ejemplo, hay una película ya clásica que se llama Único Testigo. Único Testigo es una película en donde una señora Amish con su hijito Amish salen del pueblo Amish y se van a la gran ciudad, y en la gran ciudad el niño tiene ganas de entrar al baño.
entra a un baño público y allí acontece un asesinato. Entonces, el asesino, por supuesto, se da cuenta de que alguien fue testigo de lo que acaba de ocurrir y esa persona es Samuel, un niñito de 9 años y este niño se convierte en un personaje catalizador para lo que se viene encima, que es un policía que comienza toda la investigación. Entonces esto es una figura catalizadora bien importante. A mí me parece que si regresamos a Buscando a Nemo podemos encontrar también un elemento por ahí catalizador. Sería el pescador que se lleva a Nemo. Sí, puede ser claro, no, es el pescador, claro, que a él lo pescan y se lo llevan, claro. Entonces desaparece. Como menos, detona un problema. Sí, exactamente, hay un detonante importante, ¿no? También tenemos unos pequeños papeles de apoyo. Esos pequeños papeles de apoyo tienen una función y es manifestar el prestigio, el poder, la importancia del protagonista, proporcionando masa y peso. Entonces, por ejemplo, puede ser una secretaria, unos guardaespaldas, ahora que tú estabas hablando del Padrino, ¿no? Si le pones unos guardaespaldas, ¿verdad? A Sonny, que es el hijo preferido de Vito Corleone, pues ahí vemos, por ejemplo, la importancia de que tiene Sonny, ¿no? Y sobre todo el prestigio, unos compinches, unos ayudantes, unos hombres de confianza. No, también el Padrino, cuando él indica solamente con un gesto en la mano, las demás personas se mueven al ritmo de él. Eso indica su importancia. Por supuesto, hay un personaje bien interesante que hace Robert Duvall, se llama Il Consigliere. Sí, es un personaje fascinante, ¿no? Porque es un tipo, es el mediador, es el abogado que conoce todo el esquema, que conoce todo el sistema, que conoce todo el juego, todo el movimiento, y es un hombre que sencillamente no aparece en la historia todas las veces, sino en unos momentos claves en donde el entuerto no tiene salida. Entonces, el Consigliere, ¿verdad?, da unos consejos, ¿verdad? Él da unas opiniones y pone a todo el mundo a pensar, ¿no? Entonces es bien importante eso. Freddy, ¿tienes algo que añadir al respecto? A mí se me ocurre ahora un evento, un caso que conocí hace poco. En la serie de Walking Dead hay un personaje, esto en realidad lo vi en una masterclass de guión con una profesora que se llama Yolanda Barraza. ¿Cómo se llama? Yolanda Barraza. Ajá. Ella es de Cuba, creo, de la San Antonio. Uh-huh. Entonces, pues es española, pero da clase allá. Entonces ella comentaba de The Walking Dead un personaje que es una zombie, que su única función, ella decía, la única función narrativa de este personaje es demostrar la humanidad del protagonista. Porque en la escena de que se ve en la serie es que él llega donde ella y como lo ve moribunda sufriendo, él la mata, la decide matar para que no siga sufriendo. Entonces, a raíz de este personaje, en las redes sociales, en los fanáticos de la serie, se comenzó a crear el personaje de ella. O sea, con esa sola acción que ella tuvo, entonces la gente comenzó a decir, no, es que ella se llamaba así. Ella seguramente hizo esto, se convirtió en zombie por esto, no sé qué tal. El público se involucró. Exacto. El público se involucró, comenzó a construir el personaje y de repente los productores de la serie decidieron sacar una serie web con ese personaje. Guay, interesantísimo. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de la función de los personajes en una película. Regresamos. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Estamos acá de vuelta con Cine Club UDC Radio con este tema que me parece necesario porque sencillamente los personajes en una película tienen una relación entre ellos que finalmente parece una orquesta, una orquestación. Unos entran, otros salen, hay unos que son principales, hay otros que van acompañando, etcétera, etcétera, y nos van presentando varios niveles del conflicto, varios niveles de las historias, y es allí en donde el espectador, pues por supuesto, disfruta, ¿verdad? Cuando hay una muy buena orquestación de personajes y que hay varios hilos conductores que te van dando pistas sobre conflictos, etcétera, etcétera, tú te fascinas incluso con los personajes, sí, así es. Entonces, nosotros encontramos
que sí, esto es muy esquemático, pero también está el cómo se realiza, el cómo se construye un personaje. Esto depende de la actividad creativa de todo un equipo, ¿no? Estamos hablando de un director, estamos hablando de un guionista, estamos hablando del mismo actor y su trabajo actoral, etcétera, etcétera. Freddy, tú un poco fuera de micrófono nos estabas comentando que habías visto algo así en protagonistas de novela, este reality show que vemos por un canal nacional de televisión que ya tiene varias temporadas. ¿A qué te referías específicamente? Es un ejemplo que a todo el mundo le extraña cuando yo lo digo, y es que pues yo vi en la temporada pasada de protagonistas en el 2012, yo iba a hacer un trabajo en la universidad que era un análisis de medios. Elegí este programa y comencé a ver en el programa que hay una cosa muy interesante en cuanto a la edición. O sea, partiendo, sea esto no sea real o no sea real, hay una orquestación muy importante en la edición, porque son una cantidad de microhistorias, de historias que se deben tejer en una hora y todas se deben contar. Y lo que yo encontré fue que todas las historias se cuentan utilizando la estructura básica. Claro. Pero se entretejen. Entonces, si por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los personajes, Manuela, en ese entonces, ella tiene su propia historia. Ella era la protagonista de esa historia. Y entonces su interés amoroso sería otro ahí. Su enemigo sería otro. Entonces cada uno de los protagonistas va desempeñando un rol diferente en el punto de vista que le dé el editor, claro, en el momento de la historia. Y ese punto de vista, lo del editor, se guía, y un poco para reforzar lo que tú estás diciendo, se guía a través de las relaciones entre esos personajes. Claro. Relación protagonista-antagonista, relación protagonista-interés amoroso, relación protagonista-personaje de apoyo, porque hay alguien que la consuela o alguien que le celebra los chistes, etcétera, etcétera. Claro, y yo me di cuenta del papel tan importante a nivel narrativo de la presentadora, porque es la que corta, es la que dice y ahora Manuela estuvo, no sé, sí, o sea, es la que cambia de enfoque. O sea, venimos de este protagonista, entonces ahora ella nos introduce a que ahora vamos para otro. Claro, entonces nos cambia de coyuntura, mejor dicho, desarrolla una coyuntura en donde cambia un aspecto de la historia hacia otro, ¿no? Exacto. Entonces eso es clave. Eso es bien importante. Bueno, entonces seguimos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema de la función de los personajes dentro de las historias, dentro de los relatos que vemos en televisión y por supuesto en el cine. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí con este tema importante, clave, que a lo mejor lo tenemos en nuestras narices todas las noches, todos los días, todos los fines de semana, pero Freddy, precisamente para eso es este programa, en el sentido de que debemos tener en cuenta estos elementos y hacerlos conscientes y valorarlos. Para humanizar el cine, ¿no? Sí, así es, tener claro que estamos viendo en las pantallas que tenemos enfrente. Bueno, entonces tenemos a los personajes que añaden otra dimensión. Estos personajes sirven para que una película adquiera multidimensionalidad. Tiene una función cómica, por ejemplo, y consiguen un alivio en la tensión, aligeran la historia. Sí, entonces esto es clave. Precisamente en Arma Mortal tenemos un personaje que está protagonizado por Joe Pesci. Joe Pesci es un actor italiano de gran relevancia, sobre todo en los cines que tienen que ver con la mafia, y es un personaje, Joe Pesci en Arma Mortal, que siempre es el típico sapo, ¿no? El típico lambón, el tipo metiche, siempre la embarra, pero de repente sale con una genialidad, o sea, de pura chiripa resuelve una cosa. Entonces esto es un personaje bien interesante. No sé, ustedes qué personaje así de digámoslo así, que añaden otra dimensión a la historia, ustedes consideren importante, porque la verdad es que también tenemos personajes de contraste. Y su presencia da más relieve al protagonista. Entonces sirven pues para que nosotros percibamos mejor las características
de protagonista y su dimensión. Y estos personajes de contraste nos ayudan también a ver a los protagonistas con mayor claridad, a través de las diferencias pues que tienen entre ellos. Aumentan la profundidad de la historia de una manera sutil y aportan texturas, aportan matices. Entonces estos personajes de contraste son bien interesantes. Pensemos entonces un poco en Shrek, ¿verdad? Entonces tú ves un personaje de el burro es un personaje de contraste fascinante, inolvidable. A veces te saca el quicio, a veces tú tienes la expectativa, ¿verdad?, de con qué va a salir ahora el burro. Pregúntame. Entonces, y otras veces tienes razón cuando digamos que coge por delante a Shrek. Claro, es que nadie toma en serio al burro. Y él es precisamente la contraparte al ogro. Exactamente. Que es inicialmente Shrek. Exactamente. O sea, sí es sapo, metiche, lambón, pero el burro puede tener razón en algunas cosas. Exactamente. Entonces es un personaje bien, o sea, fíjate que es tan fuerte y es tan importante el elemento de contraste que presenta el burro en toda la serie de Shrek, que nunca lo han sacado. Fíjate que han cambiado los otros, ¿verdad? Los otros elementos de personajes los han cambiado y tal, sobre todo los que forman parte de la dimensión antagonista, pero el burro no, el burro es de los buenos. Y hablando de cine, o sea, es que el contraste es una cosa muy importante, o sea, desde los personajes hasta el cine, toda la realización en general. O sea, el contraste en este personaje es que en Shrek, por ejemplo, el burro es quien nos permite a nosotros realmente conocer a Shrek a partir de ese punto de contraste. A partir de que uno identifica que este es amargado y este es alegre, ¿sí? Entonces esa relación tan básica nos permite conocer más el alma de Shrek, por así decirlo. Sí, así es. Esto, fíjate que si tú te das cuenta, a lo mejor el peso del protagonista dentro de la historia es lo que más llena, ¿verdad?, el tiempo que dura la película. Pero sin estos elementos la película no funciona. Sencillamente, a menos de que haya una especie de monólogo, pero ya eso sería una cuestión. Es decir, Freddy, Aida, estamos hablando de un esquema convencional. Estamos hablando de un esquema, digámoslo así, bastante tradicional, y que el público en el planeta entero lo tiene profundamente interiorizado. Estamos hablando de eso. Pero no podemos negar que si vamos a hacer cine o si vamos a pensar el cine, ¿verdad?, no podemos negar ese esquema, porque es lo que siempre ha funcionado. Después rómpelo, ya, pero lo tienes que conocer y lo tienes que manejar. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el tema del cine, los personajes en el cine. Escuchas Cine Club UDC Radio. Bueno, amigos, regresamos ya aquí, ya para finalizar, ya que no se nos quede por fuera el personaje temático, que es la otra categoría que estamos trabajando. Y para eso tenemos una película, Invictus, que rememora todo este episodio que pasó con el presidente Mandela en Sudáfrica. Tenemos que él apoya a la selección nacional de rugby de Sudáfrica con el propósito de participar en el mundial, y que además lo gana ese año. El personaje principal de la película lo representa Matt Damon. El personaje es François Pienaar, entonces es el capitán del equipo y que se convierte en el héroe nacional. Sin duda, ese es el personaje protagónico. Entonces, el personaje temático, el personaje que le da una dimensión importante, que le da sentido a este personaje en la idea de cuál es el propósito y las implicaciones que tiene ser el héroe nacional de Sudáfrica, es sin duda Mandela. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, queridos amigos. Estamos entonces listos para el próximo viernes para seguir hablando del cine. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias, Ricardo, por invitarme nuevamente. Freddy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Cine Club UDC Radio. Dirección:
Marta Amor Olaya. Producción, Gustavo Chicajelis. Técnica, Amílcar Boom Babilonia. Webmaster, José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción, Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cineclub. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cineclub UDC Radio, o en Twitter, @Cineclub UDC Radio. Y comparte con nosotros la nueva visión del cine.